no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir, a mí me vacunas. No, si no te corresponde, no. Si no, como soy médico y me pongo mi bata blanca, voy a los medios de comunicación. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente el 15 de abril del 2021, cuando comenzaba la jornada de vacunación, y comentaba que no era justo que médicos de instituciones privadas fueran vacunados cuando no les tocaba. Poco más de un año después, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre COVID-19 informa que a nivel nacional el 69.2% de la población diagnosticada con COVID se atendió en servicios privados y el 30.8% recibió atención del sector público. Según los datos de la encuesta, el 32.1% de los mexicanos contagiados por coronavirus se atendió en consultorio en domicilio particular de médicos privados, el 18.7% en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 11.7%. Fíjese, este número a mí me parece sumamente interesante. Yo creo que ahí se fue mucha gente, ha ido mucha gente y sigue yendo gente en consultorios anexos a farmacias. El 10.2% en consultorios dentro de hospitales privados y el 9% en clínicas u hospitales de la Secretaría de Salud. Así fue esta división de 7 de cada 10. Bueno, hablemos de lo que esto significó. Por eso le digo que cuando el presidente alertó de esto, de que no pueden los médicos, no pueden adelantar si no hay por qué vacunarlos, es que lo que ya estábamos viendo que estaba pasando era que mucha gente estaba yendo con los médicos privados, porque había un enorme temor en muchas ocasiones de ir al Seguro Social. Y entre otras razones, porque incluso el Seguro Social empezó a hacer, se saturó el Seguro Social, se saturó el ISSSTE, se saturaron muchos hospitales públicos y la gente desesperada fue a otro lugar. Acuérdense de aquellas escenas que vivimos en el 2020 y en el 2021, eran brutales. Bueno, ¿qué le parece si nos detenemos como para entender todo esto y qué es lo que anda pasando con el sistema de salud? Que es clave, estuvo a prueba, yo sé que venía con mucho deterioro, pero de alguna otra manera tuvo una prueba brutal a través de la pandemia. Jorge Castañeda es coordinador del doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM. Doctor Jorge, de nuevo molestándote y agradeciéndote que estés con nosotros, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo lees estos 7 de cada 10 y esta idea de que no se fueran los primeros en vacunar, que no los vacunaran y que qué tanto es, qué tan incapaz, impotente o como lo quieras ver es el sector salud público? ¿En qué andamos? Mira, esta encuesta, estos resultados que salieron el día de hoy, creo que a muchos nos dejaron así perplejos, ¿no? Con los datos que se han presentado. Y este en particular, este dato que presentas, pues es uno de los indicadores respecto a la pandemia de COVID-19 más importantes, ¿no? Entonces, estamos hablando de que 7 de cada 10 personas se atendió pues, en instituciones que son privadas y no en instituciones que son públicas, lo cual debería de ser al revés, porque se supone que el gobierno ha estado hablando de esta cobertura universal en los servicios de salud y que además, pues al parecer entraríamos en una reforma de salud, de hospital, de la red de hospitales, de clínicas, etcétera, pues muy moderna y eficiente, lo cual pues evidentemente esta encuesta pues, dice que no es cierto, ¿no? Entonces, evidentemente, la mayoría de la gente que enfermó por SARS-CoV-2 decidió atenderse en instituciones privadas. Ahora, otro dato interesante que no hay que perder de vista también es que probablemente a lo mejor ni siquiera lo decidió de manera consciente, sino que en la mayoría de las comunidades con mayor pobreza en el país, pues obviamente, y donde hay más cuestiones de informalidad en el trabajo, donde no se tiene acceso a estos servicios de salud, pues evidentemente también tiene un peso importante en estos números, ¿no? Entonces, si estas familias, por ejemplo, no tienen seguridad social o no tienen una clínica, por ejemplo, del sector salud que esté cercana, pues evidentemente no iban a ir a atenderse ahí, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esta encuesta nos está revelando pues un montón de deficiencias, ¿no? Desde la parte, obviamente,
de la inversión, de que no tenemos un buen sistema de salud, de que pues este discurso de primero los pobres, pues a veces queda solamente en ese discurso, ¿no? Básicamente, y pues bueno, pues es complicadísimo, ¿no? Entonces 7 de cada 10 personas se atendió en el sector privado, y cuando nosotros hubiéramos esperado que los números fueran completamente pues al revés, ¿no? Sí, Entonces, claro, que fueran los servicios de salud pública. Claro, sí, que fueran 7. A ver, el presidente pudo haber tenido, el sector salud, no particularizo en el presidente, pero pudieron haber tenido esta información ellos como para tener una estrategia distinta, incluso respecto a los propios médicas privados. Es que mira, toda esta información, evidentemente que el gobierno federal y los tomadores de decisiones, tanto del sector salud como de las políticas públicas en salud en México, la tienen. El tema de la pobreza, por ejemplo, y el tema de la informalidad y del número de personas que no tienen seguridad social como tal, o que inclusive estas zonas tan marginadas del país que no tienen acceso a los servicios, ya no digamos de salud, ¿no? Sino a los servicios básicos, ¿no? A los que una persona tiene derecho, evidentemente que las instituciones lo conocen, ¿no? Entonces era obvio, evidentemente que la estrategia debió de haber sido completamente diferente para poder tener una cobertura realmente importante y que, bueno, pues disminuyera evidentemente este número de contagios y, por supuesto, el número de decesos, ¿no? Fíjate, hace ratito me llamaban la atención otros números que presentabas y efectivamente también hay que resaltar, ¿no? Por ejemplo, 18.7% se atendió en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 11.7% en consultorios anexos a farmacias, ¿eh? No estamos hablando de un porcentaje menor, estamos hablando de 11.7%, que además ahí ya viene otro tema completamente que a lo mejor en alguna otra ocasión se podrá discutir en alguno de tus espacios, pero es justamente este número de médicos que están ahora atendiendo en consultorios anexos a farmacias y que, bueno, pues debería de llamar un poquito la atención, sobre todo en la parte de regulación, y además pues también sería importante conocer qué tipo de tratamientos se le dieron a los pacientes, porque además el uso de antibióticos en esta pandemia, si ya de por sí era indiscriminado, ahora ha sido completamente, o sea, indiscriminado el uso de antibióticos cuando no debió de haber sucedido, ¿no? Entonces, hay un chorro de temas en esta encuesta de salud que se acaba de publicar el día de hoy. ¿Qué tanto, Jorge, crees que pudiera extenderse lo que vimos en este 7 de cada 10 a nivel nacional en términos en general de la atención a la salud? Híjole, fíjate que yo creo que por ahí va, está difícil, pero fíjate que yo creo que los números van por ahí. O sea, ahorita estamos hablando nada más de COVID, pero yo creo honestamente que en muchas de las ocasiones de cualquier tipo de padecimiento, sea menor o medio, terminamos pagando en una institución privada, o sea, ya sea en un consultorio de estos anexos a las farmacias, en un consultorio de un médico particular especialista, o inclusive pues, los que tenemos posibilidades de tener un seguro de gastos médicos mayores, lo vamos a ocupar, ¿no? Y entonces yo creo que no quisiera haberme aventurado en dar números, pero yo no creo que sea tan bajito de manera general. O sea, no nada más hablando de COVID, sino en general hablando de temas de salud. Yo creo que gran porcentaje de la población mexicana se atiende en instituciones que son o en lugares que son privados, consultores privados, y creo que utilizamos el sistema de salud mexicano, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, lo que tenemos solamente cuando son cirugías mayores, cuando son tratamientos mayores, por ejemplo, como cáncer, o cuando a lo mejor necesitamos una incapacidad, ¿no? Entonces, si hay algún otro padecimiento, pues no te vas a ir a formar, o sea, 5 horas a sacar una cita, a que te pongan cara, a que te traten mal, a que te digan además que no hay medicamento, ¿no? Y que además que te digan que tu incapacidad solo aplica 2 días, pues mejor te vas a un consultorio privado, ¿no? Entonces te evitas toda esta monserga de lo que acabo de comentar, y eso habla otra vez claramente de la deficiencia de los servicios de salud que tenemos. Pues deberíamos de tener un sistema de salud primero universal, que además la cobertura debería de empezar otra vez por las zonas más marginadas del país, por las zonas más pobres, con este tipo de con estas poblaciones que son vulnerables, ¿no? Y además vulneradas a veces. Y bueno, pues posteriormente, pues hacer una remodelación completamente de los sistemas de salud, ¿no? Ojalá en algún momento, probablemente en este gobierno no suceda. Yo sé que es muy complicadísimo porque venimos arrastrando muchos temas desde hace muchos gobiernos, de otros sexenios, pero pues ojalá pronto, ¿no? Ojalá pronto le pongan atención a los sistemas de salud y que realmente tengamos algo moderno y eficiente. Para cerrar, te pregunto, Jorge, el sector salud público, el secretario de Salud, el multicitado el señor Gatell, el propio presidente de la República, ¿tienen esta información o para ellos tú crees que también sea algo sorpresiva?
No, yo creo que evidentemente la tienen. De hecho, el Instituto Nacional de Salud Pública, que es el organismo encargado, depende obviamente del gobierno federal, ¿no? Es parte de la red de institutos de salud del gobierno de México. Entonces, estos datos seguramente los conocían. Hoy fue la presentación oficial del informe por el doctor Gatell, pero evidentemente que estos números los conocen desde hace muchísimo tiempo. Probablemente no específicamente de esta encuesta, porque obviamente estamos hablando de la encuesta 2021, pero pues estos números, pues de manera general en temas de salud, pues son números que se repiten e inclusive que a veces aumentan año con año. Entonces hay que ponerle atención particular a estos temas de salud en la población mexicana. Doctor Jorge Castañeda, coordinador del doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un abrazo. Gracias, Jorge.